Los biólogos moleculares se equivocan. Una historia de una centrífuga rota y el bromuro de tirio. El bromuro de tirio es un compuesto fluorescente que se intercala entre las bases del DNA. Al producirse dicha unión, cambia las propiedades de fluorescencia del bromuro de tirio, incrementándose de forma muy importante su emisión de fluorescencia en presencia del DNA. El bromuro de tirio puede absorber luz dentro de una región del visible, siendo su máximo de absorción sobre los 515 nanómetros. No obstante, presenta también una intensa banda de absorción en la zona del ultravioleta próximo, siendo muy frecuente su excitación para su uso de experimentación por absorción de radiación electromagnética a 280 nanómetros. La fluorescencia obtenida es proporcional a la cantidad de DNA presente. No obstante, es un método poco sensible, además de que no es específico del DNA, ya que el RNA también interacciona con el bromuro de tirio. Sin embargo, la interferencia del RNA puede eliminarse tratando las muestras con enzimas llamadas RNasas. Actualmente es usado en una gran variedad de técnicas moleculares, como marcador genérico y un tanto específico. Es una molécula indispensable para tinciones, pero hay variantes en sus usos como electroforesis capilar, fluorometría, espectrofotometría, citometría de flujo y reacción de la polimerasa en cadena. Pero demonios, ¿cómo surgió el bromuro de tirio? ¿Por qué sintetizaron una molécula tan peligrosa? Y lo más importante, ¿quién se hizo rico con esta molécula? Te cuento el chismecito rico ahora. El bromuro de tirio pertenece a una clase de compuestos heterocíclicos aromáticos triscíclicos llamados fenantridina. La fenantridina se obtuvo originalmente de la destilación de carbón destructiva. Fue producido específicamente a partir de la condensación pirólica de benzaldehído y anilina. El descubrimiento fue informado por los químicos suizos Aimé Pictet y Anke Schmidt, del Laboratorio de Química de la Universidad de Ginebra en Suiza. Posteriormente, en 1891, Pictet y Huber dieron una reacción más eficiente en 1896, al deshidratar acil-ortofenilaminas en fusión con cloruro de zinc a altas temperaturas. Esto se conoce como la reacción de Pictet y Huber. Impulsado por una química como esta y los descubrimientos de los agentes causantes de enfermedades importantes, el cambio del siglo trajo un entusiasmo sin precedentes a la investigación de fármacos. Después de décadas de latencia, la fenantridina también comenzó a recibir atención en la investigación. A principios de la década de 1930 se sintetizaron una serie de derivados químicos de fenantridina, y algunos de ellos se probaron indicando que poseían algunas propiedades farmacológicas. Se realizó un trabajo pionero e inspirador por dos químicos británicos, Gilbert Morgan y Leslie Walsh. En 1931 publicaron un artículo en el que se describió un método más eficiente de la síntesis de fenantridina, que ahora se conoce como reacción de Morgan-Walsh, y sigue siendo el método más popular para la síntesis de fenantridina. En 1934, Walter Christensen, Glenn Reich y William Brucker de Nueva York presentaron una patente para inventar los nuevos métodos para preparar derivados de fenantridina. La patente se otorgó en 1939 bajo el número de patente que se puede observar en el video. El descubrimiento histórico acerca de cómo algunos derivados de fenantridina eran altamente efectivos contra algunos parásitos protozoarios del ganado como Trypanosoma coagulense y Trypanosoma vivax fue realizado en 1938 por Morgan y Walsh, en colaboración con Carl Hamilton Browning y Robb, con sede en la Universidad de Glasgow. Estos tripanosomas son patógenos causantes de una enfermedad parasitaria fatal llamada tripanosomiasis, o más popularmente llamada enfermedad del sueño, o aún más popular en África llamada nagana, una palabra que significa más o menos estar deprimido. Esta enfermedad es responsable de fuertes pérdidas económicas en la ganadería. Posteriormente se hicieron varias patentes de compuestos derivados de la fenantridina, que ellos alegaban que eran cada vez mejores síntesis químicas. Sin embargo, prácticamente todas las patentes eran iguales. Entre estas patentes se encontraban el bromuro de dimidio. Pero bien, los ensayos de campo del bromuro de dimidio para uso práctico en medicina veterinaria se realizaron desde a finales de la década de 1940. Los primeros informes fueron sobre tratamientos efectivos de la infección por Trypanosoma simiae en cerdos en Uganda y la infección del ganado por Trypanosoma coagulense en Uganda y Sudán. Pronto se ganó su reputación al convertirse en el fármaco de elección de la tripanosomiasis bovina en África. El fármaco se administra por inyección subcutánea o intravenosa a razón de 1 miligramo por kilogramo de peso corporal, pero pronto se supo que la droga era altamente tóxica, como lo indica la insuficiencia hepática y los síntomas de fotosensibilización en el ganado, además de que el compuesto era muy inestable cuando se preparaba en solución. En 1952, Watkins y Wolf de Boots Poor Drug Company en Nottingham, Reino Unido, sintetizaron un compuesto modificado reemplazando el grupo metilo con un grupo etilo. Watkins demostró además que el nuevo compuesto era mucho más eficaz, estable y menos tóxico que el compuesto original en pruebas de laboratorio y de campo. El nuevo fármaco se convirtió en el bromuro de tirio y se comercializó como Omidium o bien Ethidium, y siguió siendo el principal fármaco para el tratamiento masivo de la tripanosomiasis bovina durante 3 décadas.
Boots Pure Drug Company fue el principal fabricante de la droga durante varias décadas. El fármaco todavía se utiliza en la actualidad, pero en menor medida, como resultado de la resistencia al fármaco de los protozoarios a los que se destinó. Poco después del descubrimiento de la estructura y función del DNA y el desarrollo de nuevas técnicas moleculares, se investigó de inmediato la unión del bromuro de tirio y los efectos sobre el DNA. En 1957, Newton de la Universidad de Cambridge informó que el bromuro de tirio inhibía rápidamente la síntesis de DNA en un parásito flagelado Strigomonas oncopelti. La unión específica del bromuro de tirio en el DNA se conoció a principios de la década de 1960. Un microbiólogo británico, Michael John Waring de la Universidad de Cambridge, informó en 1964 del complejo molecular formado por bromuro de tirio con el DNA y su inhibición de la RNA polimerasa en la bacteria Escherichia coli. Al mismo tiempo, el químico francés Lepec y su equipo en el Instituto Gustave Roussy también informaron una interacción del DNA similar con el bromuro de tirio. En el mismo año, Waring con Watson Fuller en el King's College de la Universidad de Londres produjeron una imagen de difracción de rayos X y un modelo molecular que representaba la interacción del bromuro de tirio y el DNA. Demostraron específicamente que el sistema de anillos planos del fármaco se inserta entre las pares de bases sucesivas del DNA. Este fue el descubrimiento de la propiedad de intercalación del bromuro de tirio y el DNA. Pero todos estaban interesados en saber realmente cómo era el mecanismo de acción tripanocida. Bueno, cabe mencionar que estos protozoos que investigaban pertenecen al grupo Kinetoplastida, que poseen una masa de ADN circular citoplasmático muy parecido al DNA mitocondrial. Este ADN se llama ADN de cinetoplasto, además de su ADN nuclear, claro. El bromuro de tirio se dirige específicamente al ADN citoplasmático. Gouriau, un farmacólogo francés del Instituto Gustave Roussy, fue uno de los primeros en demostrar en 1967 que es al interferir con la función del DNA, que el DNA del kinetoplasto en los tripanosomas es inhibido por el bromuro de tirio, lo que resulta en la actividad tripanocida. Sin embargo, el mecanismo exacto del daño del DNA del kinetoplasto siguió siendo un misterio hasta 2010, cuando un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina Johns Hopkins y la Universidad de Carolina del Norte revelaron que el bromuro de tirio es responsable de la distorsión helicoidal de los minicírculos libres y de la inhibición del inicio de la replicación, y los efectos acumulados de estas actividades conducen a la pérdida del DNA del kinetoplasto, finalmente a la muerte celular. El nacimiento de la electroforesis en gel a base de bromuro de tirio fue pura casualidad. Una historia que afirmaba el mismísimo Louis Pasteur diciendo: el azar favorece a la mente preparada. Ya que después de la invención de la electroforesis por Tiselius, el primer invento que fue informado por este tipo de tinciones fue en 1972 por un médico holandés llamado Piet Borst y su alumno C.S. Eiger, mientras trabajaban en el departamento de enzimología médica de la Universidad de Ámsterdam. La investigación de Borst se centró en la estructura y replicación del DNA circular en las mitocondrias de vertebrados. En este periodo, la técnica convencional para evaluar la calidad del DNA era la ultracentrifugación. Un día, su trabajo se vio frustrado por la centrífuga que simplemente no se puso en marcha para cumplir su propósito. Esta centrífuga estaba rota. Mientras dudaba por la posible causa y solución, Borst se dio cuenta que en 1966 un microbiólogo estadounidense llamado Thorne, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota, había utilizado la electroforesis en gel de agarrosa para separar DNA celular del DNA viral del polioma. En retrospectiva, estaba convencido que él también podía hacerlo. Usando solamente 0.6% de agarrosa en lugar del 1% que utilizó Thorne, lo que descubrió es que la separación del DNA era un proceso relativamente sencillo. Pero el problema de inmediato que encontró fue cómo demonios visualizar las bandas de DNA. Borst se dio cuenta que la mezcla de cloruro de cesio, bromuro de tirio, que usaron en la ultracentrifugación para producir una fluorescencia naranja brillante, podría ser la solución, así que trató de teñir el gel solamente con bromuro de tirio. Y para su asombro anticipado, el DNA fraccionado mostró distintas bandas naranjas. La nueva técnica demostró ser mucho más eficiente que cualquier otro método para moléculas de DNA muy pequeñas. El hallazgo se publicó en la edición del 10 de mayo de 1972 en la revista Bioquímica y Biofísica, Ácidos Nucleicos y Síntesis de Proteínas. Después de ciertas modificaciones, Borst pronunció: al final, la electroforesis de tirio agarrosa funcionó de maravilla para cuantificar topoisómeros de DNA mitocondrial, y nunca volvimos a nuestra ultracentrífuga analítica para el control de calidad del DNA. Pero los holandeses no estaban solos. Sin que los investigadores de Ámsterdam lo supieran, el biólogo molecular estadounidense Philip Sharp y su equipo del laboratorio Cold Spring Harbor habían probado con éxito el bromuro de tirio para teñir el producto electroforético. Sharp había usado previamente el bromuro de tirio para teñir muestras de DNA completas mientras trabajaba como estudiante en el postdoctorado en el Instituto de Tecnología de California. En 1971 se unió al laboratorio Cold Spring Harbor
para investigar la genética de los virus de DNA tumoral, particularmente el SB40. En ese momento, los productos de gel electroforético se evaluaban mediante una laboriosa autorradiografía. Con su experiencia con bromuro de tirio, Sharp tiñó el gel y notó rápidamente distintas bandas de DNA. Sharp y su equipo finalmente descubrieron que el gel teñido con bromuro de tirio era muy eficiente para aislar fragmentos de DNA, específicamente 2 endonucleasas de restricción en la bacteria Haemophilus parainfluenza. Esta técnica los llevó a identificar 2 nuevas endonucleasas, HPA1 y HPA2. Informaron sobre su trabajo en la edición de julio de Bioquímica en 1973. Estas 2 innovaciones biotecnológicas elevaron la electroforesis en gel basada en bromuro de tirio como estándar de oro en la investigación de ácidos nucleicos. Pero, ¿qué tan peligroso es el bromuro de tirio? El bromuro de tirio fue el primero y ha sido el tinte de ácido nucleico más utilizado en biología molecular. Su injustificada infamia como producto químico nefasto por su toxicidad y efectos tumorales, sumado al desarrollo de novedosas tinciones en los últimos años, han dado lugar a su disminución de popularidad. Y lo que es más, a una crítica y denuncia sin precedentes de su uso práctico en términos de seguridad. Debido a esto, hoy entramos en una crítica ante los biólogos moleculares y su postura ante el uso del bromuro de tirio. Hace tiempo, siendo específicos el 18 de abril de 2016, el químico Derek Lowe publicó en Science un pequeño artículo de internet llamado El mito del bromuro de tirio, la cual es una crítica ante el actual miedo indiscriminado que se tiene ante esta molécula. Pero te pongo en contexto. Si bien ya comprendiste que el bromuro de tirio se intercala en el DNA, entonces esto debe de ser catastrófico para quien lo manipula, ¿no es así? Esto seguramente provocaría mutaciones en nuestro genoma, ¿no crees? Pues realmente no es así. Aparentemente no es un mutágeno de humanos, ni de ratas, ni de ratones, ni de vacas. Bueno, ni siquiera de algunas bacterias. El bromuro de tirio se utiliza en medicina veterinaria en concentraciones mucho más altas a las soluciones que se usan en el laboratorio. En cuanto a bacterias, ni siquiera da positivo al test de Ames. Otro punto importante es que esta molécula tiene como características ser una molécula con carga. Y es que este tipo de moléculas difícilmente traspasan membranas celulares, las cuales son ampliamente selectivas, o eso dice Papacito Alberts. Tomando como referencia al Alberts y uno que otro libro, explicaré de manera general cómo se lleva a cabo el transporte a través de membranas. Con un tiempo suficiente es probable que cualquier molécula acabe difundiéndose a través de una membrana permeable, pero esto disminuye dependiendo de ciertos factores, como tamaño de la molécula, su polaridad y su carga. Sin embargo, por muy pequeñas que puedan ser ciertas moléculas, las membranas son muy impermeables a todas las moléculas cargadas, además de que el grado elevado de hidratación o solvatación de dichas moléculas les impide pasar a través de la fase hidrocarbonada de la bicapa lipídica. Entonces, a menos que se cuente con un transportador específico para bromuro de tirio, este difícilmente traspasaría la barrera lipídica. En fin, el bromuro de tirio es sin lugar a dudas un colorante bastante seguro. Sin embargo, el mayor peligro que tiene es su inactivación, la cual sí es bastante difícil. Algunos tratan el residuo incinerándolo, otros utilizan carbono activado y algunos lo desechan a la tarja sin más, como tu compa meco de laboratorio. Algunos otros métodos utilizan cloro, hidróxido de sodio, ácido hidrofosforoso, nitrito de sodio, los cuales pueden llegar a ser más peligrosos que la molécula propia de la que hablamos. Con esto no busco desprestigiar la cautela con la que debes de trabajar al manipular esta sustancia, solo busco que entiendas el por qué realmente no es tan peligroso. Tampoco busco que mientras estés en el laboratorio trabajando no uses guantes, porque no te hará daño. El uso adecuado del equipo de protección personal son reglas básicas en cualquier laboratorio, y deben de seguirse adecuadamente. Parte de esta crítica se enfoca al conocimiento que se transmite sin fundamento. El conocer puede salvarte la vida y la de los demás. Trabajar bien lo hace.